Debatiendo con Carlos Castellanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle y darle la bienvenida a este espacio en el que debatir es mucho más que contradecir y vociferar. Aquí, las cifras, los datos y las opiniones de nuestros invitados son la materia prima para la discusión, porque la comprensión de los extremos empieza debatiendo con Carlos Castellanos. Hoy, con Gabriela Cuevas y con Raúl Torres Guerrero, hablaremos sobre la reciente solicitud de consultas al amparo del Mecanismo General de Solución de Controversias del TEMEC. Usted ya sabe quiénes somos. Usted ya nos conoce. Ahora somos La Octava Digital. Yo soy Carlos Castellanos y aquí comenzamos. Bajo el argumento de que era desventajoso para Estados Unidos, en 2017 el entonces presidente Donald Trump promovió la modernización del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. El resultado, el actual TEMEC, que aumentó el número de capítulos y especificaciones y que desde julio de 2020 está vigente. El TEMEC abarca un mercado de más de 490 millones de consumidores y establece, entre otras cosas, libertad de aranceles, pero también reglas de origen en algunos casos. Para México, un punto clave es el reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado mexicano sobre los hidrocarburos. Política calificada como nacionalista que podría ser la causa de la inconformidad en empresarios de Estados Unidos y Canadá, lo que derivó ya en sendas controversias en contra de nuestro país. El TEMEC, ventajas y desencuentros, es el tema de hoy aquí en Debatiendo. Y precisamente, para empezar, agradezco al diputado Raúl Torres Guerrero, presidente de la Comisión de Personas Migrantes Originarias Ciudad de México. Bienvenido, diputado. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Saludo a tu audiencia. Gracias también a la ex senadora Gabriela Cuevas, quien fue, por cierto, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores allí en la Cámara Alta. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, Carlos, a tu auditorio, y me da mucho gusto coincidir aquí con Raúl. No, hombre, al contrario, gracias a ambos. Y si les parece, vamos a empezar porque son muchos los que subrayan el discurso nacionalista del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo menos así son entendidas las políticas y apoyos para petróleos mexicanos y para la CFE y, por supuesto, también la reciente nacionalización de litio. Pero en el caso de la generación de energía, el presidente López Obrador argumenta que él no quiere escenarios como el que está viviéndose en estos momentos allá en España, en donde el costo de la electricidad es exorbitante. Y no obstante, le cuestionan esta política energética al presidente López Obrador porque se dice favorece la generación de energías fósiles sobre las limpias. El presidente ha dicho que él no le cierra la puerta a la inversión extranjera, pero que sí se pone límites. Y por cierto, en junio pasado Francia anunció la nacionalización de su industria eléctrica, eso al calce. Como ya es costumbre en este espacio, vamos a empezar por mero orden alfabético y por eso es que la primera pregunta es para Gabriela Cuevas. Así que, Gabriela, ¿qué está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Es nacionalismo radical o simplemente son nuevas formas para tratar de equilibrar la balanza en un país en el que las desigualdades son, pues de verdad, innegables? Hay varios factores que hay que analizar aquí. El primero tiene que ver con la seguridad energética. Y eso no es un tema de México, es un tema del mundo. Es un tema que, por ejemplo, Biden acaba de acordar con los jefes de Estado árabes en su visita a Medio Oriente. El término está ahí en documentos de la Casa Blanca. No es un tema, insisto, no es un tema solo de México. Si esto lo revisamos con lo que ha venido pasando, no es solamente la nacionalización de la industria energética, como comentabas recientemente en Francia. Son los precios en España, es el desastre que vimos hace año y medio en Texas, donde la gente en pleno invierno no tenía ni con qué calentarse, ni con qué utilizar agua, ni muchos servicios públicos por el desabasto existente en temas de energía. Entonces es un tema primero de seguridad.
En segundo lugar, es un tema que debe garantizar suficiencia. Si no hay disponibilidad de energéticos, no va a haber industria, no va a haber muchos de los servicios en nuestros hogares, no va a haber cómo utilizar un automóvil. Si nos imagináramos, si cerráramos los ojos por un par de segundos, si nos imaginamos nuestra vida sin energéticos, pues probablemente muchas de nuestras comodidades desaparecerían de inmediato. En el caso de México, ¿qué es lo que ha pasado? Venimos de décadas de una enorme corrupción y creo que eso es innegable. La corrupción en Pemex, en la CFE, en la industria eléctrica de nuestro país ha venido haciéndose y diseñándose por décadas. Es indispensable que entendamos primero que México debe ser dueño de sus recursos. Eso es básico y sucede en prácticamente todos los países del mundo. No es nuevo, no estamos inventando el agua tibia, no es un tema de nacionalismo. En segundo lugar, si México va a participar con la iniciativa privada para tener un desarrollo mayor de la industria energética, cosa que es viable y es posible y se lleva a cabo, vemos a cada rato anuncios, por ejemplo, de Sempra con la CFE en este mismo gobierno, hay que hacerlo bajo reglas que sean transparentes, que sean justas y que no le estén robando dinero a los mexicanos. Yo creo que un error que cometió CFE es no explicarnos qué es lo que está mal en los contratos que se han dado. Y lo que está mal es que al final los privados le están pidiendo a CFE que le garantice pagos que están muy por encima de lo que le pagarían no solo en México a precios de mercado, sino en cualquier otro lugar del mundo. Estas inversiones normalmente se hicieron a largo plazo, aquí en México se atascaron. Y sí es importante que las cosas retomen el rumbo del orden, de la legalidad, de la transparencia y sobre todo de los precios justos de mercado. Entonces yo creo que sí es muy importante que tengamos una regulación que nos garantice que nuestros energéticos nos pertenecen y que al mismo tiempo tengamos una estrategia que nos permita desarrollar una industria energética que nos vuelva competitivos, que nos permita desarrollar nuestras industrias y que permita también a las y los mexicanos tener energéticos a precios justos y accesibles para todos. Si hoy lo vemos, por ejemplo, en los precios de la gasolina en Estados Unidos y en México, pues sí podemos ver que la protección del Estado hacia la industria energética también nos beneficia a nosotros como consumidores. No es un tema de nacionalismo, sino un tema de volver hasta la gasolina accesible para todos. Perfecto, Gabriela. Diputado Raúl Torres Guerrero, ¿qué decir al respecto de lo que acaba de decir Gabriela Cuevas? Y aparte, pues reitero la pregunta, ¿esto es un nacionalismo radical lo que trata de hacer el presidente López Obrador, por lo menos en el discurso, o en realidad está buscando la manera de equilibrar las cosas, diputado? Bueno, más allá de un nacionalismo radical, yo lo que encuentro es un desconocimiento completo sobre qué es la geopolítica, sobre lo que representa México en la plataforma Norteamérica, donde en recursos naturales debemos ser una autosuficiencia, como bien lo comenta Gaby, energética. Y aquí es un tema, tenemos que hablar no nada más hoy de esto que está pasando en tema de las energías verdes o renovables, sino de entender lo que hoy representa en la reactivación económica el comercio entre los tres países. México es el primer destino simplemente de exportaciones, el segundo proveedor del TEMEC, las importaciones mexicanas son las principales en ambos países, tanto Canadá como los Estados Unidos, y al cierre del 2021, nada más por darte algunos números, se alcanzaron los 23.678 millones de dólares en enero, con un avance anual del 21.5%. México es el tercer socio comercial de Canadá, y Canadá es el cuarto socio comercial en el mundo de México. Realmente lo que nosotros tenemos que entender va mucho más allá y es algo que el presidente López Obrador le está quedando muy corto, es entender el rol de lo que tienen estos tres países hermanos, que somos los Estados Unidos, Canadá y México, y hacia dónde nos tenemos que mover en un tema de suficiencia energética. Ahora, cuando el presidente habla de este nacionalismo, pues él quiere decir en el discurso que nos quieren quitar los recursos, pero a ver, también hay que hablar de algunos de los capítulos que lo dejan muy claro. Por ejemplo, en el capítulo 8 se señala que los recursos hidrocarburos les pertenecen a la nación. Nunca se está diciendo estos dejan de ser de México para ser de Canadá o de los Estados Unidos. Y también se menciona que México, y lo dice textualmente, México es un país soberano que puede cambiar su constitución. Claro, pero a pesar de que tú puedas cambiar la constitución, eso no se queda nada distinto a que tenemos que trabajar en pro de las energías renovables y que se deben de cumplir los acuerdos que ya se están firmando. Por ejemplo,
el gobierno de López Obrador también está hablando en contra del capítulo 14. Este capítulo 14 habla sobre las inversiones. Ahorita justamente mencionaban algunos de los ejemplos que otros países en el mundo, como el caso de Francia, están haciendo. Pero es que siempre nos distraen con eso, cuando realmente lo que estamos aquí hablando es que se deben de respetar las inversiones que señalan directamente el sector de generación de electricidad, gas y petróleo, y eso está incluido en el tratado, y eso están inversiones que se tienen que hacer válidas. ¿Por qué? Porque si no, entonces está pasando realmente esto, nos van a llevar a los tribunales, México va a acabar pagando, Estados Unidos está diciendo que son alrededor de 100 mil millones de dólares que están afectando, y pues nos los van a poner en aranceles que tengan que recubrir esta deuda. Yo creo que el gran problema es la falta de conocimiento de López Obrador sobre lo que representa la geopolítica de México, nuestros socios principales, que son los Estados Unidos y Canadá, y sobre todo hablar de mundo, hablar de futuro y hablar de energías verdes. Me parece importante poner sobre la mesa el hecho de que esta discusión puede llevarse en dos carriles diferentes. Una puede ser la discusión de lo político, como lo estamos observando, pero la otra también tiene que ser la discusión en lo técnico. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aparentemente se encuentra muy seguro, tanto en lo político como en lo técnico, de que le asiste la razón. Pero lo que tenemos ahora pues son 75 días por delante en los que se van a implementar consultas para determinar si efectivamente el Centro Nacional de Control de Energía, que es uno de los puntos que toca precisamente la queja tanto de Estados Unidos y de Canadá en contra de nuestro país, el Centro Nacional de Control de Energía, según estas quejas, favorece tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de Electricidad por encima de los privados, al amparo del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Dejemos un poquito de lado el asunto técnico, si les parece, y vemos en la pantalla que lo que están acusando precisamente tanto Estados Unidos como Canadá a México es de restringir las importaciones y las exportaciones, el capítulo 14 que habla de certeza jurídica para las inversiones, el respeto a la competencia en condiciones de igualdad, así como la apertura de las empresas estatales y el mantenimiento de buenas prácticas regulatorias. Quienes se oponen al gobierno de la Cuarta Transformación dicen que todas estas consideraciones pues van por encima incluso de la soberanía de hidrocarburos, dicen que nada tiene que ver. ¿Cómo lo entendemos nosotros, Gabriela Cuevas? Creo que la primera parte, Carlos, es quitarnos las visiones catastrofistas. A ver, estamos hablando sobre el TEMEC, sobre un tratado que se redactó, se acordó, se firmó y se ratificó por los 3 países. En ese mismo tratado no solo se establecen todos estos capítulos, normas y acuerdos que todos debemos cumplir, sino que también, como es natural en los tratados, es decir, no todos los capítulos abordan nuestras relaciones comerciales con Norteamérica de forma exhaustiva. Por eso el mismo tratado prevé este mecanismo de consultas y prevé también cómo dirimir cualquier controversia. Es decir, primero, dejemos el drama. Es natural que se puedan hablar las cosas. Es natural que existan mecanismos de solución de cualquier controversia porque hasta ahí están establecidos. Entonces, dramas aparte, ¿qué es lo que sí tenemos que revisar? Bueno, primero, lo que le importa al gobierno de México, y creo que nos importa a prácticamente a todos los mexicanos, es cómo decidimos nosotros sobre nuestros recursos. Y a partir de ello, entonces se ve cómo se desarrolla toda la industria energética en nuestro país y si efectivamente se está privilegiando a Pemex y CFE o existen condiciones de mercado. El segundo tema que yo creo que también hay que ponderar aquí para quitarnos tanto drama es qué está pasando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en estos temas, como en muchos otros de la vida, las circunstancias y el contexto se importan. Estados Unidos está por ir a elecciones de Congreso en noviembre. Van a renovar parte del Senado y parte de la Cámara de Diputados. Biden no es el presidente más popular. A pesar de ello, su partido no lo está haciendo mal en términos electorales, pero sí trae un problema de popularidad que se debe principalmente a los precios. Es decir, la inflación al día de hoy en Estados Unidos es lo que más está afectando la popularidad del presidente Biden y en específico los energéticos. Ahora bien, ¿por qué hay inflación?
porque en conjunto suben los precios o suben de manera muy relevante ciertos productos que son muy utilizados. Hay muchas razones que pueden explicar la inflación en Estados Unidos desde la pandemia, pero ahora, como se dan cuenta los votantes estadounidenses, es porque la vida es más cara. Si por algo Biden dijera, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y queremos luchar por las empresas energéticas americanas en México, eso va a tener dos consecuencias. Primero, Biden no tiene una buena relación con las empresas energéticas estadounidenses y los vemos hasta en sus tweets. Biden la semana pasada puso un tweet diciendo que cómo era posible que estando los precios de los energéticos a la mitad, no hubiera bajado ni el gas ni la gasolina para los consumidores. Eso es sobre las empresas. Pero también, ¿qué pasaría si dicen vamos a ponerle aranceles a México? Pues los precios seguirían subiendo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que más exporta nuestro país, como son automóviles, como es maquinaria, como son alimentos. En fin, nuestra integración económica es tan grande con Estados Unidos. Con Canadá, la verdad, no tanto. Con Canadá representa alrededor del 2%. Nuestro verdadero socio en Norteamérica es Estados Unidos. ¿Va a apostar Biden por medidas arancelarias que puedan subir los precios hasta del azúcar? Yo creo que no. Yo creo que las mismas condiciones, el contexto, son muy favorables para que los gobiernos de estos tres países, de Canadá, Estados Unidos y México, puedan llegar a acuerdos. Lo que del lado de México se está pidiendo es que los contratos que se lleven a cabo se hagan de manera justa y entendiendo la soberanía de México sobre sus energéticos. Aquí nadie está peleando con la inversión extranjera, es más, vemos a la secretaria de Economía festejando inversiones que llegan a nuestro país todos los días. El tema está, insisto, sí en aquellos contratos que se hicieron con claras intenciones de corrupción y con rentas para estas empresas que no tendrían en ningún otro lugar del mundo. Aquí hubo intereses para firmar esos contratos y yo creo que eso le falta a CFE y en general a la Secretaría de Energía transparentarlo mejor y decirnos qué sanciones va a haber para aquellos que abusaron de sus firmas para hacer estos contratos que no favorecen los intereses nacionales. Yo creo que eso también va a obrar en el mejor interés de estos tres países, porque nadie abiertamente va a estar defendiendo la corrupción. Bien, Gabriela. Dice diputado Torres Guerrero, dice la ex senadora Gabriela Cuevas, dramas aparte. Y considera ella que sí hay condiciones favorables para llegar a un acuerdo México, Estados Unidos y Canadá. Subraya en realidad la ex senadora Gabriela Cuevas que solamente estamos hablando de algunos contratos que fueron firmados con algunos intereses particulares y que estarían pues siendo el objeto de conflicto. ¿Cómo lo ves tú, diputado Torres Guerrero? Por supuesto que respeto siempre las opiniones de otras personas y sobre todo de Gaby. En este caso quiero diferir, porque cuando hablamos de dramas, pues ¿quién es el primero que está haciendo un show de esto y se está destapando de lo técnico para irnos a lo popular? El presidente López Obrador, que dedica canciones a Biden, que hace como si no le importara. Este tipo de situaciones hace que en el discurso el presidente López Obrador venda como que está defendiendo la soberanía nacional. Y que no se confunda, tenemos plazos que cumplir. Son los primeros 75 días para hablar este diálogo y después se abre entre 6 a 8 meses para entrar a una resolución. Y donde no, entonces en un año se entregará un reporte final, se llevará probablemente a favor de Estados Unidos y de Canadá y se van a proponer o establecer específicamente las medidas que el gobierno de México deberá cumplir porque está violando al tratado. O sea, es que estos son lo que está firmado en el papel, no se cambia a contentillo. No se cambia como el presidente López Obrador hoy siente una cosa o siente otra. Es lo que pasa realmente en un papel. Son millones de dólares que están en juego. Hace rato dije una cifra, son 10,000 millones de dólares que se están viendo afectados por parte de empresas en la parte de Norteamérica, principalmente los Estados Unidos, y que México las va a acabar teniendo que pagar. Realmente no podemos seguir jugando a la geopolítica, lo vuelvo a decir, mientras el canciller hace las cosas bien, pues llega su jefe y llega a tirar todo. Entonces, creo que aquí nosotros hacemos un llamado desde Acción Nacional a que el presidente se tome las cosas serias, a que realmente se responda por el bien de México, sí, claro, por la suficiencia energética que debemos de tener a nivel nacional y de plataforma en Norteamérica, pero es muy importante
que hablemos y que quitemos de la discusión el tema de qué es soberanía nacional. Ahí están los tratados y en ningún momento se está tratando de quitar el petróleo o las energías de territorio mexicano. Al contrario, lo único que estamos haciendo es que se respeten los acuerdos, que si no se respetan, México los va a acabar teniendo que pagar como en cualquier otro lado. Contrato que no se respeta, pues tiene represalias, se van a llevar prácticamente a un tema de arbitraje y ahí es donde México va a tener que pagar los 10,000 millones de dólares que están viendo afectados principalmente. ¿Y qué es lo que afecta? La imagen del país con Estados Unidos. Ahorita lo comentaba mi querida Gaby, vienen las elecciones en los Estados Unidos y lo único que estamos haciendo es que esto lo vamos a tratar de tardar hasta que llegue noviembre, cambie el color en el Congreso y entonces van a ser todavía más fuertes las represalias que puede haber sobre México si ganan los republicanos. Entonces tenemos que ser muy claros que México lo que tiene que hoy es llegar a un buen entendimiento con los Estados Unidos y con Canadá y tomar las cosas serias. No podemos estar poniendo canciones, no podemos estar poniendo tweets y no podemos estar haciendo esto una telenovela cuando son millones de dólares que están en juego. Perfecto, diputado. Muchas gracias. Sobre las quejas generadas precisamente en el marco del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el mecanismo general de solución de diferencias que está contenido en el capítulo 31 y del cual ya han hablado, ya fue utilizado en 4 ocasiones, es lo que vale la pena mencionar. Esta no es la única de la que estamos hablando. En enero, de hecho, México y Canadá demandaron a Estados Unidos por la interpretación y aplicación de las reglas de origen del sector automotriz, ¿lo recuerdan? Y podría ser en septiembre próximo cuando haya una resolución, es decir, todavía ni siquiera hay resolución en torno a ese asunto. También hay un procedimiento de Estados Unidos contra Canadá por la distribución de cupos en el sector lácteo y otra que involucra a Canadá contra Estados Unidos por una medida de salvaguarda en materia de células fotovoltaicas. La controversia más reciente es esta, la de Estados Unidos y Canadá contra México por presuntamente haber violado 4 o 5 capítulos en materia energética al darle trato preferencial a Pemex y a la CFE. A juicio de algunos, precisamente especialistas, nuestro país podría perder entre 10,000 y hasta 30,000 millones de dólares y aún así, como decía el diputado Torres Guerrero, el presidente ha minimizado el asunto. Gabriela Cuevas, ¿cómo entender lo que parece un contrasentido? ¿Quién miente? ¿México aceptó permitir la competencia en condiciones de igualdad y dar certeza jurídica a las inversiones? ¿O de qué estamos hablando? Y pregunta el diputado Torres Guerrero, pensando todavía en noviembre, si ganan los republicanos, ¿no le va a ir peor a nuestro país, Gabriela? Primero, yo quiero dejar aquí muy claro en qué etapa del proceso estamos. Claro. Se está apenas llamando al proceso de consultas. Okay. Es decir, la oposición en México y algunas columnistas ya decidieron cuál va a ser el resultado de las consultas y cuál va a ser el resultado de una investigación que toma muchísimos meses. Entonces, ¿para qué se hace? No tendría sentido tener ni el mecanismo de consultas, ni tampoco todos estos meses de análisis, ni paneles, ni nada, si ya está decidido. ¿Para qué hacerlo si es tan obvio? Entonces yo insisto, vamos a quitarle drama al asunto y vamos a dejar que las reglas que están establecidas, que están firmadas y ratificadas, se puedan implementar. Para eso es un tratado. Y en eso yo sí creo que no hay ni por qué comprar dramas, ni por qué reaccionar a todo con pleitos. Sí hay reacciones de todo tipo, pero primero, a ver, vamos a dejar de querer confundir cosas. El presidente tiene sus conferencias mañaneras. Y las conferencias mañaneras son escuchadas no solo por los medios de comunicación, sino también por millones de mexicanos y mexicanas. Y yo creo que algo bueno que ha hecho el presidente es buscar cuál es la forma más adecuada para explicarle a todos los mexicanos cuál es el estado que guardan los temas de la nación. Eso no va dedicado a doctorados, no va dedicado a especialistas, va dedicado a todos en un lenguaje que sí es sencillo y que sí es mucho más fácil de entender que estos luego temas que se pretenden explicar con las palabras más rebuscadas posibles cuando significa exactamente lo mismo. El presidente, insisto, en las mañaneras nos habla a los mexicanos a través de la Secretaría de Economía y a través de la Cancillería. Es como se habla a las contrapartes en Estados Unidos y Canadá. Es decir, la respuesta de las mañaneras
no es la transcripción de lo que se está contestando en cualquier mecanismo de consultas o en cualquier panel o arbitraje internacional. Son cosas diferentes y mezclarlas no le hace bien a nadie. Además, creo que es muy importante, insisto, entender que hay un proceso, que el proceso se va abriendo, que aquí nadie es juez, que nadie está como parte de las consultas. Y lo mismo sucede con lo que pueda pasar en noviembre en los Estados Unidos. Miren, Carlos, Raúl, yo no tengo el corazón definido ni hacia los demócratas ni hacia los republicanos. Es más, decirlo de forma muy transparente, me gusta más la agenda demócrata en muchos de los temas, pero tradicionalmente a México le va mejor con los republicanos. ¿Qué pueda pasar si hay un Congreso mayoritariamente republicano? Pues dudo que México sea la prioridad de entrada, porque el problema real lo va a tener Biden para aprobar sus iniciativas, en los que además México está muy lejos de la prioridad. Estados Unidos dejó un desastre en Afganistán, trae problemas con socios históricos desde Australia, Francia, etcétera. Hay tensiones importantes sobre lo de Ucrania, porque Estados Unidos no ha apoyado en la medida que se pensaba. Está Medio Oriente, donde no tuvo la mejor gira del mundo Biden. Entonces, yo creo que en Estados Unidos pueden pasar muchas cosas. Yo por eso me refería nada más a los temas de la actual coyuntura y contexto que tienen que ver con México. El ONU no está para bollos, Estados Unidos no está para que siga creciendo la inflación, por proteger a industrias que primero ni sabemos si están diciendo la verdad o no, para eso son las consultas, para eso serán los arbitrajes, y segundo, pues son empresas que hoy por hoy son lo que más le cuesta a Biden en términos de popularidad, el costo de los energéticos que no se justifican ni por los precios del petróleo ni por los precios del gas. Sobre la conveniencia precisamente de que Estados Unidos defienda o no a las industrias, como lo acaba de puntualizar Gabriela Cuevas, y dando a entender que quizás no le convenga al gobierno de Joe Biden proteger a estas empresas electoralmente hablando. Bien vale la pena mencionar que Estados Unidos no tuvo ninguna reacción ante lo que hizo el presidente López Obrador de poner la canción de Chicoche de "Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando" en la mañanera. Sin embargo, quien sí reaccionó fue la Cámara de Comercio canadiense, quien le pidió al presidente que fuera más formal y que tomara con mayor seriedad este asunto, lo que nos deja perfectamente claro que la situación, como decía Gabriela Cuevas, pues va por dos carriles diferentes. Una cosa es lo que hace el presidente en todas las mañaneras y le habla a la gente, y eso no significa, dice Gabriela Cuevas, que esa vaya a ser la respuesta que se le vaya a dar ante la controversia planteada. ¿Qué podemos decir ante esto, diputado Torres Guerrero? Entonces, el presidente Joe Biden tiene en sus manos la posibilidad de dejar de lado el asunto y no defender a sus empresas estadounidenses por cálculos meramente electorales. Yo creo que el presidente Joe Biden tiene que ver por las empresas y por los estadounidenses y por las empresas de los Estados Unidos, sin importar si puedan ser afines a él o no, porque él es presidente de los Estados Unidos. Y como presidente de esta nación, tiene que ver y tiene que velar por los intereses, como también lo debe hacer el presidente de México. Pero lo más importante es que los tratados se deben de respetar. Y ahí hay son obligatorios para su respeto, para hablar en palabras comunes. ¿Y esto qué significa? Que cuando se firmaron se tienen que cumplir. Si a Biden le gusta o no le gusta la idea, ya se firmó. Si a López Obrador le gusta o no la idea, ya se firmó y se ratificó tanto en los Estados Unidos, en Canadá y en México. Entonces, aquí estamos hablando de que ya se ratificó, ya se volvió a checar, en pocas palabras, y ahora no pueden salir con que ya no me gustó y desviarnos con un discurso de la soberanía nacional como lo hace México. Y yo nada más quisiera agregar algo en cuestión de qué va a pasar hacia noviembre. Yo también coincido completamente en que a México le ha ido mejor en administraciones republicanas. Y cuando me refería a que cuando lleguen los republicanos en noviembre puedan ser más duros, no es porque sean buenos o sean malos, simplemente porque ya se ha visto reacciones desde la propia Cámara de Representantes, de propios republicanos y también mencionar de demócratas, de llamados de atención al gobierno de López Obrador. Y esto ya han venido siendo muchos llamados de atención al gobierno de México sobre el Tratado de Libre Comercio y los distintos capítulos que está violando, principalmente en energías renovables. Y pareciera que al gobierno de López Obrador esto no le está importando. Y que recuerden que si conoce un poco cómo funcionan los Estados Unidos, el Congreso va realmente a decidir muchas de las posturas que van a tener que empujar hacia el Ejecutivo.
y una presión política que va a haber hacia el presidente Biden a partir ya de enero del siguiente año, cuando entren en funciones los nuevos representantes. Entonces, también López Obrador debe de jugar con estos tiempos y saber que tiene que solucionarlo antes de que a la discusión pueda subir un tono, un nivel mucho más duro hacia México, no porque sean republicanos o demócratas, simplemente porque la misma situación política de los Estados Unidos va a orillar a que México tenga que responder en ello, y al mismo tiempo también el reloj electoral en México. Si calculamos que son entre los 6 a 7 meses, vamos a estar llegando prácticamente ya a 2023, donde por no haber tenido un buen arreglo y un buen entendimiento del tratado, ahora vamos a entrar a 2023 tanto en México como en los Estados Unidos, hablando más de política que de lo que realmente está afectando, que son los millones de dólares que México está violando al no tener estos temas de energías renovables, que desde el día 1, él cuando entró sabía que se habían firmado. Entonces, y todavía ratificó, y muchos de ellos que ahora están en la 4T, pues antes todavía impulsaron el propio tratado. Entonces, pareciera que a muchos se les olvida, pero ya lo ratificaron, es decir, lo volvieron a leer, lo modificaron y pusieron su firma, y ahora sí se debe de cumplir. Si no, como bien dicen, pues él está comunicando no a gente con doctorados y con maestrías, le está comunicando a la gente, y lo que él está diciendo a la gente común en México es, pues puedes no cumplir un tratado total. Todo se llama soberanía nacional, y que no se confundan, porque ese es el discurso que siempre le dan a la gente y en ningún momento se está tocando los recursos naturales del país. Dice el diputado Torres Guerrero Gabriela Cuevas, los tratados que se firman se tienen que cumplir. Se da por hecho prácticamente que México sí estaría violentando el TEMEC. ¿Cuál es tu posición al respecto? Yo insisto, aquí nadie es parte ni de las consultas, ni de los paneles, ni arbitraje. A mí me sorprende mucho que los juicios ya estén hechos. Entonces, hay que obviar los procesos. Primero, yo creo que hay que clarificar. Estamos por entrar al mecanismo de consultas. Apenas. Y es lamentable que la oposición adelante juicios, adelante resoluciones, y todas en contra de los intereses de México y los mexicanos. Yo quisiera puntualizar mi comentario sobre Biden. Yo creo que sí, a los presidentes les corresponde defender a las empresas de su país, pero no cuando las empresas de su país van en contra de los ciudadanos, de los habitantes de su país, en este caso de los estadounidenses. Y leo tal cual el tuit de ayer, es decir, hay uno de la semana pasada y hay otro de ayer de Joe Biden que dice: con los precios del petróleo bajando un 20% desde los máximos de junio, es inaceptable que los precios en la bomba, se refiere a las bombas de gasolina, solo hayan bajado la mitad. Es hora de que las compañías de petróleo y gas transfieran estos costos más bajos a los estadounidenses. Y esas son las compañías a las que la oposición de nuestro país le adelanta juicios favorables, a los que ni siquiera son capaces de cuidar en sus bolsillos a los habitantes de su propio país. Entonces, yo creo que hay que cuidar mucho cuando uno adelanta juicios, porque se está partiendo de información de la que aquí nadie la tiene completa. Y no se tiene completa por algo muy básico, así sean los especialistas más grandes sobre el tratado. Falta que Estados Unidos exponga su queja, que Canadá exponga su queja y que México pueda responder. Ni siquiera se ha vertido esa información, por Dios. Entonces, hacer juicios a la ligera me parece peligrosísimo, más cuando se está hablando de toda la industria energética del país y de cómo esto repercute en América del Norte. En segundo lugar, también creo que es muy importante tener claro dónde estamos. Sí, para México las cosas se pueden complicar. Sí, México no puede dejar a un lado que se convierta de nuevo en piñata electoral de las campañas estadounidenses, pero hoy por hoy México sí tiene mucho más músculo del que está mostrando nuestra Cancillería. Es decir, ¿qué pasa también si del lado mexicano se dice: ¿qué crees? ¿Te acuerdas que estábamos cooperando a todo dar en el tema de migración? Tema que yo no comparto la estrategia de migración del gobierno de México, pero hoy por hoy esa estrategia es muy conveniente para Washington y muy conveniente para el presidente Biden rumbo a noviembre. Y esa estrategia consiste en, por un lado, frenar la migración desde Centroamérica, que ahí viene de muchas otras nacionalidades, no solo ciudadanos centroamericanos, sino que contener esa migración más aquella hacia nuestra frontera norte tiene costos, me parece, muy importantes en términos de compromiso con los derechos humanos y costos también presupuestales. Si México de su lado decide suspender
la cooperación que tiene con Estados en muchas otras materias, pues creo que también eso puede complicarle la agenda a los Estados Unidos. Es decir, hoy por hoy una relación de tanta interdependencia como la de México y Estados Unidos y en muchos otros temas con Canadá va mucho más allá de solamente quererlo reducir a un mecanismo de consultas. La relación aquí tiene que ver con personas, sí también con bienes y con servicios, tiene que ver con ponernos de acuerdo, pero también está la agenda de seguridad, la de migración, la de medio ambiente, la agenda internacional, los mecanismos globales. Yo creo que hay mucho aquí que se debe trabajar. Ojalá entendamos que la agenda bilateral con los Estados Unidos tiene no solo más de 3,000 kilómetros de frontera, sino también miles y miles de temas que se abordan todos los días. Entonces, bien, insisto, creo que a todos nos conviene, primero, un llamado a la serenidad. Las negociaciones se hacen pensando en lo mejor para nuestro país, pero también con la cabeza fría. Bien. Querer negociar con pasiones o con dramas no le ayuda ni a México, ni a ninguna energía, ni a ninguna industria, ni a ninguna empresa, ni a ningún nada. Entonces, yo sí creo que estos mecanismos van a servir para tener mucho mayor diálogo y para encontrar los mecanismos para solucionar las cosas que el presidente ya ha tratado. Yo creo que también eso es algo que hay que recalcar. Vemos empresas norteamericanas yendo todos los días a Palacio Nacional. El diálogo no se ha agotado, las puertas para invertir en México están abiertas y tan es así que seguimos siendo uno de los países más importantes del mundo en términos de recibir inversión extranjera directa. Perfecto, Gabriela. A reserva de lo que quiera contestarle, diputado Torres Guerrero, a Gabriela Cuevas, además quisiera preguntarle un asunto en particular, porque el presidente López Obrador, hablando de, como dice Gabriela Cuevas, que no nos vayamos tan lejos, apenas van a empezar las consultas y quedan 75 días por delante. El presidente incluso en algún momento en la mañanera dijo que habría que para transparentar este proceso de consultas y dijo que él se iba a encargar de hacerlo, de transparentar todo lo que se viera en este mecanismo. ¿Eso le conviene a México? ¿Le conviene a Estados Unidos? ¿O no le conviene a ninguno de los dos? ¿Cómo lo ven desde la oposición precisamente? Porque creo que ha sido criticable el asunto. Yo coincido en que, a ver, la transparencia, nosotros nunca vamos a estar en contra de la transparencia, por supuesto, pero vamos a hablar bien claro. ¿Qué es lo que va a querer enseñar López Obrador? Porque cuando nosotros saquemos realmente, no vayan a salir con que tiene otros datos, otros números, o que el gobierno de los Estados Unidos tenga otra información respecto a México y lo único que hagamos es un teatro como acostumbra hacer el presidente todas las mañanas. Entonces, cuando hablamos de números y los números no mienten, por supuesto que estamos en la Acción Nacional y en la oposición a favor de la transparencia para que sepa toda la ciudadanía en general. Pero vamos a hablar bien claro y partiendo de que nunca se está violando la soberanía nacional. Estamos hablando de tratados y el diálogo pues sigue y claro que siempre vamos a empujar a que exista el diálogo. Pero ya ha habido muchos llamados de atención y el diálogo va a llegar a un momento en el que va a terminar. Ya hubo suficientes llamados de republicanos en el Congreso y de demócratas, aunque el presidente Biden algunas veces tiene posturas bastante tibias, donde avienta la culpa a sus propias empresas, pero es sus propios compañeros de partido en la Cámara de Representantes y en el propio Senado de los Estados Unidos, donde han hecho un llamado a que la Secretaría, a que el Tesoro en los Estados Unidos y a la que la Secretaría de Energía tengan estas presiones sobre México, porque no está cumpliendo distintos capítulos del tratado. Ya van aproximadamente 3 llamados muy enérgicos contra México que vienen firmados por ambos partidos. Entonces, creo que aquí el diálogo pues ya puede llegar a un final y por eso es que ya dijeron, tenemos 75 días como límite para que ahora sí dejemos muy claro qué es lo que está pasando y si no nos vamos a 6 a 8 meses y que nos digan el fallo al final. Y coincido, no todo tiene que ser basado en esta queja que está poniendo Canadá y Estados Unidos sobre nuestra relación trilateral, pero sí deja un mal precedente de desconfianza. Y eso es lo más importante. Cuando nosotros llegamos, vamos a hablar en palabras comunes, cuando queremos hacer acuerdos entre personas, entre empresas, partimos ¿de dónde? De la confianza. Si no hay confianza, no te sientas. Si el acuerdo, ese contrato que tú ya tienes con X persona, lo empieza a violar, le hace llamados de atención de decir, cúmplelo, cúmplelo, cúmplelo. Va a llegar el momento que le va a decir, te lo dije varias veces, pues ahora te voy a demandar. Si eso pasa entre personas,
por supuesto que va a pasar entre Estados-nación, y eso es una de las cosas que pareciera que este presidente, y estamos pagando muy caro el tener a alguien que no conoce del mundo ni de la geopolítica. No estamos hablando si los contratos tenían corrupción o no. Eso lo tenemos que hablar directamente y hay los tribunales encargados tanto en los Estados Unidos como en las instancias correctas en México para ir contra esto. No estamos desviándonos. Lo que estamos diciendo es qué necesidad de agotar, de desgastar la relación con los Estados Unidos, más en un tema ahorita de reapertura económica post pandemia, cuando los números van bien. ¿Pero por qué? Porque entonces nada más lo que hace el presidente en su visita a Washington es ir a recibir regaños, habla y nos da una parte de la historia cuando él habla muy bonito de los 5 puntos, pero a la hora de que se llega a las firmas no tuvo ninguno de esos 5 puntos. Cuando lo único que fue a ratificar que la Guardia Nacional va a seguir deteniendo a las caravanas migrantes 100 kilómetros abajo de la frontera y que va a evitar que lleguen a Estados Unidos. Y a los 2 días entregar a Caro Quintero, porque si no, entonces sí, los Estados Unidos iban a hacer un llamado mucho más fuerte hacia México por el tema del narcotráfico que hay en el país. Bueno, ¿qué está pasando? Otra vez partimos de la desconfianza. Entre las dos naciones no puede existir esto, y lo que está haciendo México hoy en el Tratado de Libre Comercio, ya no nada más estamos hablando del tema de las energías renovables, sino el cómo se ha comportado. Aquí estamos dejando mucho que desear y una vez más estamos pagando muy caro el tener un presidente que no conoce de la agenda trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, y por supuesto que pues bueno, sigue él comunicando, como bien dices, no le comunica a doctores y a gente con maestría, no, lo que él tiene que hablar es de los contratos que se ratificaron y eso se llama un tratado. Bien, Gabriela Cuevas, dice el diputado Torres Guerrero, se está perdiendo o se corre el riesgo de que se pierda la confianza para que se invierta en nuestro país con este tipo de situaciones. ¿Cómo lo ves tú? Yo los invitaría a todos, no solo al diputado muy respetuosamente, sino también a todas las personas que nos escuchan, a darle más seguimiento a las noticias. Solamente el día de ayer firmaron un nuevo acuerdo, lo pongo como ejemplo, la CFE y Sempra Energy, una de las empresas más importantes de Estados Unidos, para ampliar y desarrollar nuevos proyectos de gasoductos en México. ¿No que estamos peleados? ¿No que no se debe invertir en México? ¿No que no somos capaces de dar septiembre? Entonces, buscas de Sempra firmando en México. No hace sentido lo que están diciendo. Es decir, ahí están, es más, vámonos a la sabiduría popular que siempre es buena, hechos son amores. Ahí están las firmas, ahí están las inversiones, pero sí hay que documentarse. Es muy importante que a la hora de hablarle a la gente se hable con la verdad, se hable con datos, se hable con transparencia. Yo sí le voy a México. Yo sí le voy a que México tenga mucho más control sobre sus industrias. Yo sí creo que un error de las últimas décadas en México ha sido la falta de planeación y de liderazgo en términos industriales en nuestro país. El hablar de modelos de gobierno neoliberal no tiene absolutamente nada que ver con que el gobierno se lave las manos de la economía. En países que tienen hoy un desarrollo energético, me parece ejemplar, ahí está Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes tiene de los yacimientos más importantes de petróleo y gas en el mundo. Y al mismo tiempo utiliza parte de esa renta petrolera y del gas para desarrollar un modelo de energías renovables. Ahí el liderazgo, cualquier contrato que se quiera firmar en términos de petróleo y de gas, pasa por el gobierno. Es decir, no es nuevo que el gobierno tenga liderazgo y que tenga una presencia fuerte en ciertas industrias. Lo que es nuevo es que los políticos del país se opongan a eso. Yo creo que lo que hay que buscar acá es cómo lograr que México pueda asegurar tanto su soberanía en términos del manejo de los recursos energéticos, la seguridad energética, que estemos seguros de que no nos va a faltar, de que no vamos a tener una crisis como la que tuvo Texas hace año y medio, que no vamos a tener los precios que hoy se viven en el Reino Unido, en Francia o en España, que en México todas las personas, independientemente de su situación económica, podrán tener gas en su casa. Eso es lo que verdaderamente importa. Y en eso México sí lo puede platicar, sí lo puede negociar, sí lo puede refrendar, porque sí, ahí está en el tratado. México se queda con la propiedad de sus hidrocarburos. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Probablemente se trate de un malentendido, o insisto, de los contratos que de forma extremadamente corrupta se firmaron en el sexenio anterior. Ahí están, las cosas me parecen muy claras, insisto, para muestra un botón,
métanse, Google, Sempra Energy, CFE, y ahí pueden revisar los acuerdos que se firmaron ayer, en pleno contexto de estas enormes disputas y de tanto drama, ayer se firmaron. Ahí está, diputado Raúl Torres Guerrero, ¿qué decimos ante eso? ¿No se pierde la confianza para invertir entonces? Yo coincido que no hay una confianza hacia el Estado mexicano en general. ¿Por qué? Porque se están violando distintos capítulos del Tratado de Libre Comercio. Y no es que esté en contra de México, por supuesto es mi país, es mi casa y amo a México. Pero también tenemos que entender que lo que hoy está haciendo México es hacernos quedar mal a nivel internacional con Canadá, con los Estados Unidos. Lo único que nosotros estamos respondiendo es, con el tema de la Guardia Nacional, sí, para tener a los migrantes y golpearlos prácticamente del lado mexicano para que no lleguen allá. Y qué bueno que ahora lo comenta Gaby, que están estos nuevos contratos de empresas estadounidenses. Pues no que venían a robarse la energía del país, pues no, que los gringos venían por la soberanía nacional y que por eso CFE tenía que tener a 100% de la electricidad. Bueno, no que tanto cuando pelearon la reforma, que qué bueno que no pasó, dijeron que eran las compañías extranjeras las que venían a apropiarse del gas. ¿Verdad que la 4T siempre te dice una cosa, pero acaba haciendo otra cuando les conviene? Aquí es un tema de transparencia, es un tema de que busquemos que México vaya hacia futuro en energías renovables, cosa que México no está haciendo, y simplemente de no buscarnos pleitos de a gratis, y más en tiempos electorales que se van a llegar en el 2023, tanto en los Estados Unidos como en México, y esta resolución que pueda llegar, no sabemos qué va a pasar, si van a sancionar a México o no, pero así como pintan las cosas, es muy probable que así pase, y serían 10,000 millones de dólares que mínimo México tendría que pagar de regreso. Entonces, en un año electoral tan fuerte, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar más de política, pero los números ahí están. Y si México los acaba pagando, ¿qué va a pasar? Entonces yo creo que los llamados de atención que ha tenido el gobierno mexicano son muy claros, no porque una empresa ahora esté haciendo estos contratos con CFE y ahora es buena o antes era mala, hace unos meses por ser extranjera se llevaba el gas, pero ahora por traer dólares es buena. Yo no entiendo a la 4T muchas veces, pero lo que sí entiendo es los llamados de atención que no ha visto el presidente López Obrador, donde incluso ya ha habido posturas muy claras, tanto del gobierno de los Estados Unidos como del propio Canadá, sobre las violaciones que está teniendo en los distintos capítulos. Y que lo quiero volver a decir, este tratado se ratificó, lo volvieron a checar, lo modificaron y lo volvieron a firmar. Y muchos de los que ahora dicen que era porque había contratos muy malos, muchos de los que ahora son funcionarios de la 4T y que salen a acompañar al presidente López Obrador, pues un momento aplaudían esto. Entonces, yo es lo que no acabo de entender a la 4T, de verdad. Dice el diputado Raúl Torres Guerrero, llamados de atención por parte de Estados Unidos. Y en este sentido, también he escuchado que hay quienes dicen, precisamente desde el lado de la oposición, quienes mencionan que en realidad lo que ocurrió ahora con este inicio del mecanismo de consultas en el seno del TEMEC para dirimir diferencias es un endurecimiento de la política de Estados Unidos. Por eso lo menciono, porque viene a cuento con lo que decía el diputado Raúl Torres Guerrero de los llamados de atención de Estados Unidos. Y es que, si recordamos, antes de la reunión de López Obrador con Biden en Washington, muchos incluso consideraban que el presidente López Obrador trataba mal a Joe Biden. Así ha sido visto por lo menos entre la opinión pública, que muchos decían a Donald Trump no le contestaba nada y a Biden sí parece ser que no le quiso ni reconocer, pues vamos, su triunfo hasta que fue completamente oficial, por mencionar algo. Y por eso es que desde la oposición mencionan que lo que ocurre ahora con este mecanismo, pues es un endurecimiento por parte de Estados Unidos. Y por eso menciono, ¿es parte de estos llamados de atención que menciona el diputado Raúl Torres Guerrero o qué lectura le damos, Gabriela Cuevas? Pues yo creo que Estados Unidos no es ni nuestra maestra, ni nuestros papás, ni les corresponde andarle haciendo llamados de atención absolutamente a nadie. Si revisamos los problemas que hoy por hoy tiene Estados Unidos, bueno, están muy lejos de ser ejemplo hasta de la democracia que tanto pregona. Entonces, yo creo que en las relaciones internacionales nadie puede estar queriéndole enmendar la plana a nadie y menos ser candil de la calle cuando hay mucha oscuridad en la casa. Estados Unidos
es un buen socio, es un socio al que no podemos menospreciar. A Estados Unidos le vendemos el 83.48% de nuestras exportaciones. Claramente es un socio con el que hemos caminado de una forma muy adecuada por ya varias décadas. Sin embargo, no es una relación que camina en automático. Y yo no sé por qué para algunos creen que las cosas deben caminar en automático. Si así fuera, pues no necesitaríamos ni políticos ni diplomáticos, porque querría decir que una vez que las cosas se firman, pues la gente ya no sirve. Y entonces hay que cerrar las cancillerías y hay que quitar de los políticos porque las reglas serían fijas. Sí, México adquiere compromisos, igual que Estados Unidos y Canadá, pero es como si pensamos que por tener las mismas reglas, todos nuestros vecinos, si yo decido en mi edificio que todos mis vecinos son confiables, me puedo asociar con todos. O decido que de pronto ninguno es confiable y tengo que sospechar de todos. Así no funciona la vida y así no funciona la diplomacia y sin duda así tampoco funciona el comercio internacional. No se puede meter a todas las empresas o a todo el capital extranjero en la misma canasta y decir todos son corruptos o todos son la Madre Teresa. ¿Por qué? Porque hay socios favorables y hay socios desfavorables. Hay empresas que deciden trabajar con las comunidades, hay empresas que abusan y aniquilan comunidades enteras aquí y en cualquier lugar del mundo. Depende en muchos casos tanto de la regulación como también de la capacidad de hacer valer esas reglas que tenga cada gobierno. En México, Perfecto. Hoy sí es real que no tenemos un gobierno complaciente. No es un gobierno que diga, a ver, ven para acá y te voy a firmar el contrato que quieras y nos arreglamos abajo de la mesa. Eso sí existió en el gobierno anterior. Y llamar al orden a todas las empresas para que los contratos tengan como objetivo el bienestar de los mexicanos, a mí me parece adecuado. Ya basta de querer negociar de rodillas con Estados Unidos o con cualquier otro país. Insisto, México tiene mucho más músculo del que regularmente hemos mostrado en nuestra política exterior. Eso por una parte. Sí creo que esto nos demuestra que México aún tiene como tarea pendiente diversificar de una forma mucho más intensa nuestras plataformas comerciales en todo el mundo. Bien, Gabriela. Bueno, pues, diputado Raúl Torres Guerrero, algo que decirle a Gabriela Cuevas antes de que entremos ya a nuestras conclusiones, porque ya casi estamos en la recta final. Si en algo coincido con Gaby, es que justamente tenemos que diversificar nuestras relaciones comerciales. Pero en lo que pasa eso, mientras el 80% siga yéndose hacia Estados Unidos o hacia la parte de Norteamérica, realmente tenemos que hablar de cuántos millones de dólares impacta la relación México-Estados Unidos. Y no solamente hacia México, sino también el impacto que tiene con nuestros mexicanos que viven en los Estados Unidos, que son alrededor de más de 30 millones ya de mexicanos primera, segunda y tercera generación. Entonces, el impacto también que tiene el gobierno de López Obrador es cómo nos voltean a ver a los mexicanos en la propia Unión Americana. Si a nivel gobierno no se están cumpliendo, se está quedando mal, pues ¿cuál es la percepción de quienes somos los mexicanos también en los Estados Unidos? Tanto se ha trabajado para cambiar ese concepto o esa mala percepción de quienes somos los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, como para que venga el presidente todavía y como dirán por ahí, no me ayudes, compadre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque queda mal, otra vez lo vuelvo a decir, y entonces tanto unos como otros en los Estados Unidos, azules o rojos, es republicanos o demócratas, lo siguen diciendo, lo dicen los gobernadores en la Unión Americana, y lo dicen demócratas y lo dicen republicanos. ¿Por qué soy tan enfático? Porque en este punto medular se unen hasta los dos que casi nunca se unen, porque la percepción es mala. Entonces, yo creo que mientras diversificamos, que por supuesto debemos de hacerlo, pues tenemos que enfocarnos en que tampoco podemos poner de tú a tú, vamos a ser bien realistas. En lo romántico está bien decir, no nos vamos a agachar con los Estados Unidos, vamos a hablarle tú a tú. No, es la economía más grande del mundo y México no lo es nuestro socio mayoritario. Muchas veces ellos nos tienen que poner las reglas y así funciona. Aunque en el discurso nos digan que estamos negociando, por primera vez no estamos de rodillas, pues quiero decir que López Obrador, las veces que ha ido a recibir regaños prácticamente. Ha ido a que le digan, eso es lo que tenemos que hacer en temas migratorios. ¿Y qué ha hecho? Poner prácticamente a la Guardia Nacional en la frontera, lo que usted diga, gobierno de los Estados Unidos. Realmente, ¿qué es lo que está pidiendo? No te metas en mi país, pero yo aquí en México te soluciono todo lo que tú no quieres allá. El propio Trump lo dijo y hasta está escrito en su libro.
cómo era cuando venía a hablar con México. Pues prácticamente hacían lo que querían y con Biden está pasando lo mismo. Entonces, que no nos vengan a decir que por primera vez tenemos un presidente que viene a negociar del tú a tú, porque creo que ha sido el presidente más entregón de todas las últimas administraciones, donde realmente no hemos conseguido nada y al contrario, solamente una mala imagen. Bien, diputado. Pues prácticamente ya en la recta final de este espacio, Gabriela Cuevas, ¿cuál sería la contestación? Por supuesto, con base en lo que ha dicho el diputado Raúl Torres Guerrero y además tus conclusiones en torno a este asunto. ¿Qué es lo que se ve en el horizonte? Yo creo que empezábamos esta conversación hablando del discurso de soberanía y de nacionalismos. Y honestamente, habiendo militado en el PAN y habiendo sido diputada de Morena, yo creo que la oposición se está equivocando. Y lo digo con mucho cariño para Raúl. Como ciudadanos, como ciudadanas, uno esperaría que la oposición se ponga del lado de los intereses de México, no de los intereses de Estados Unidos. Eso nunca les va a dar votos. En segundo lugar, creo que hoy México más que nunca tiene unas coyunturas muy importantes en las que debemos aprender a cerrar filas. Y eso no solamente para la política exterior, también para la política interior. En la medida en que México siga siendo terreno de conflicto interno, causado por todas las voces, ahí sí no hay ninguno que esté llamando a la unidad, en esa medida vamos a ser más y más incapaces de resolver nuestros problemas de fondo. Yo creo que eso tiene que cambiar. Y creo que lo que los ciudadanos esperan ver rumbo al 2024 en México será quienes sean capaces de poner los intereses del país por encima de sus agendas personales. Respecto al tema que nos ocupa, la relación México-Estados Unidos, yo insisto, la relación tiene mucho más aristas que una disputa comercial. Qué lástima que haya tantas voces que en lugar de estar abonando por México y apoyar incluso la propia respuesta que el gobierno de México deba dar, estén mucho más enfocadas en justificar esta cruzada por parte de los Estados Unidos. Yo creo que es infundada, creo que el tiempo le dará la razón al presidente López Obrador, pero sí creo que si los ánimos se siguen calentando, se puede poner en riesgo muchas otras áreas de cooperación. Yo sí hago un llamado a todas las partes a que le dejemos el drama, a que apoyemos a nuestro gobierno, que apoyemos a nuestro país, porque al final, como ciudadanos de a pie, yo creo que ninguno de este lado de la frontera quisiéramos tener los precios de la gasolina que hoy se tienen en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia o en España. Hoy por hoy lo que vemos es que, y esa es me parece, las grandes lecciones de la pandemia, es que si los países no somos capaces de tener nuestra casa en orden y al mismo tiempo desarrollar estrategias de cooperación, a la primera escasez tu gente se queda sin comida y ahí está Sri Lanka. A la primera escasez los precios de los energéticos se van al cielo. A la primera guerra entre Rusia y Ucrania, de pronto no hay granos ni fertilizantes y México depende en gran medida de los fertilizantes para una de nuestras plataformas de exportación más importantes. En fin, mientras el mundo se globalizó, también la pandemia nos enseña que tener ciertas industrias que son indispensables para nuestra subsistencia son muy importantes. Y en ese sentido yo sí le doy la razón al presidente López Obrador. Si México no asegura su seguridad energética, alimentaria y algunas otras industrias estratégicas, a la primera crisis nos vuelven a agarrar con los dedos en la puerta y ahí están muchas naciones que hoy no saben ni por dónde entregarle el gas rumbo al invierno, por ejemplo, en el norte de Europa o incluso en una parte de los Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Raúl, qué gusto coincidir contigo. Raúl, diputado Raúl Torres Guerrero, la conclusión, por favor, antes de despedirnos. Nosotros desde Acción Nacional, desde la oposición, por supuesto que siempre estamos a favor de México, de que a México le vaya bien, y por eso hoy nos preocupa lo que está pasando con el gobierno de López Obrador y estas violaciones al tratado. No es porque deseemos que le vaya mal, por supuesto que no, pero son muchos millones de dólares que van a estar en juego, donde va a haber muchas personas que prácticamente pudieran perder sus empleos, donde puede haber una crisis en los distintos hogares a nivel república. Por lo tanto, a nosotros lo que queremos es que López Obrador se defienda bien, que defienda bien al gobierno mexicano, que por supuesto entienda el rol que representa México con los Estados Unidos y con Canadá, que se deje de andar jugando, que se deje de andar respondiendo con cancioncitas y que se tomen las cosas serias.
que cuando firme algo lo haga válido. ¿Qué necesidad de estar teniendo estos llamados de atención a cada rato y sobre todo ahora ya mucho más duros cuando estamos hablando que hay 75 días para este diálogo? ¿Representa López Obrador los intereses de México? No sé, ojalá y sí lo haga y los haga válidos, pero que no lo haga desde un discurso falso de la soberanía, porque eso nunca se está poniendo en la tela del juicio. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados en que a México le vaya bien. ¿Por qué? Porque le quedan 2 años, pero esos millones de dólares van a afectar también a la siguiente administración, sean de Morena o sea nuestra. Y también eso lo que no queremos es dejar una mala relación con los Estados Unidos, una mala relación con nuestro principal socio comercial y sobre todo la mala imagen que estamos permitiendo gracias a que López Obrador no entiende de una agenda internacional. La Cancillería hace lo propio, pero de nada sirve que el jefe no lo entienda. Y entonces creo que hoy tenemos que velar por los intereses, sí, de México, pero también desde una perspectiva mucho más seria, donde entendamos que, como bien lo comenta Gaby, el mundo ha sido agitado después de la pandemia, donde vemos que distintos países, incluso en Europa, están sufriendo por los temas energéticos, donde viene, como bien lo comenta, hacia el invierno, pero también México debe estar enfocado a esto. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, mientras México no entienda que sí dependemos prácticamente de los Estados Unidos, no es que nos guste o no la idea, es que así son los números del comercio con nuestro socio principal que son los Estados Unidos. Entonces tenemos que hablarlo con respeto, tenemos que hablarlo con una claridad profunda y con transparencia. Por eso es que hace rato que mencionábamos de la transparencia, pues que López Obrador realmente la muestre y deseamos que a México le vaya bien siempre, pero que se tomen las cosas serias. Entonces, pues agradecerles y por supuesto, Gaby, siempre con mucho aprecio y puesto que tengo que decirlo, eres mi mentora en muchos de estos temas de la agenda y bueno, siempre es positivo diferir en algunos puntos de vista. Gracias a ustedes por la invitación. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Raúl Torres Guerrero, presidente de la Comisión de Personas Migrantes Originarias Ciudad de México. Muchas gracias, Gabriela Cuevas Barrón, ex senadora, ex diputada, ex jefa delegacional, ex panista. Gracias, Gabriela Cuevas, también por haber estado con nosotros. Muchas gracias a los dos. Gracias a usted, sobre todo, por haber estado en este espacio. Ya lo sabe, próximo jueves, en punto de las 8 de la noche, díganos a quién quiere ver sentado en esta mesa, díganos de qué quiere que hablemos. @Castellanos y @La Octava Digital para que se ponga en contacto con nosotros. Usted ya sabe quiénes somos. Ahora somos La Octava Digital. Yo soy Carlos Castellanos. Nos vemos el próximo jueves. Debatiendo con Carlos Castellanos.